Bendiciones a todos, Dios les bendiga, buenas noches. Queremos darle la bienvenida a todos los pastores y pastoras, líderes en Colombia, en todas las naciones del mundo, y las personas también que ven esta repetición. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos al entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial. Vamos a iniciar con una oración a cargo del pastor Héctor Perilla. Buenas noches. Damos gracias a Dios. Vamos a orar al Señor por esta reunión de esta noche. Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, vamos a ti. En esta noche nos damos gracias. Señor, te damos muchas gracias. De verdad estamos muy agradecidos por habernos llamado, Señor, a formar parte de este equipo de evangelismo. Señor, sabemos que es tu propósito y sabemos que tú tienes un propósito en cada uno de los que nos has llamado. Te damos muchas gracias porque, como dice tu palabra, somos indignos, pero tú nos has hecho dignos, Señor, pero necesitamos más de ti, necesitamos más de tu Santo Espíritu. Por eso en esta hora te pedimos, precioso Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, que seas tú dándonos esa sabiduría, esa unción, esa gracia, para que podamos desarrollar este llamado que tú has hecho en cada uno de nosotros con un gran propósito, que podamos cumplir el deseo tuyo, Señor, que tienes en cada uno de nosotros, Señor, para evangelización, que seas tú aparejando todo el tiempo, lugares, la economía, todo lo que sea necesario para esto, Señor, pero que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Te damos muchísimas gracias nuevamente, Señor, y te damos gracias por el pastor Ovidio, por la pastora Ruth, Señor, que tú los has llamado como cabeza en este momento para dirigir este equipo. Los bendecimos, oh Dios, y te damos muchas gracias, Padre. Danos ese entendimiento, esa sabiduría para poder captar cada vez más y más cada una de las enseñanzas que estamos recibiendo. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que estamos conformando este grupo, este equipo, Señor. Muchas gracias te damos una vez más en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien a todos. Ahora vamos con el tiempo de enseñanza a cargo del pastor Ovidio. Mis amados, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Es un gusto estar con todos ustedes. Saludos a todos mis compañeros de ministerio, amigos de ministerio. Y vamos entonces a entrar en materia. Estamos en la cartilla, en la página número 3. Estamos en el punto número 2, que es Antiguo Testamento, la promesa que Dios enviaría al Mesías, a Cristo. Estuvimos viendo Génesis 3:15 en la clase anterior y en esta clase vimos cómo Dios dio promesa, cómo se originó el pecado, cómo Adán y Eva quebrantaron el pacto de Dios que fue dado en Génesis 2, capítulo 16 y 17, donde Dios les dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ellos quebrantan el pacto, violan el mandamiento de Dios, quedan separados de Dios, entra la muerte espiritual, que es la separación, y muchos años después mueren físicamente. Todos los problemas de la humanidad comienzan en Génesis capítulo 3. Allí viene la maldición, allí viene la separación, allí viene la muerte espiritual, allí el pecado toma poder y toma autoridad y se empieza a enseñorear del ser humano. Pero Dios también tiene una promesa, Dios tiene la solución. Y es Génesis 3:15, donde dice que vendrá la simiente de la mujer y la simiente de la mujer
herirá o aplastará la cabeza de Satanás. Vimos su cumplimiento, vimos cómo la simiente de la mujer es Cristo, la simiente de la mujer es el Evangelio, la simiente de la mujer es el buen pastor, es el Salvador del mundo, es el león de la tribu de Judá. Una iglesia que tiene a Cristo, una iglesia que tiene el Evangelio es una iglesia fuerte, es una iglesia que está edificando sobre la roca. Si queremos que se levanten discípulos fuertes, discípulos que tengan fuerza espiritual para ir al campo y predicar el Evangelio, necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos entender el Evangelio desde Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. Los teólogos dicen que si entendemos los primeros 3 capítulos de Génesis, ya entonces hemos entendido la mitad de la Biblia. La simiente de la mujer es el Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es el Evangelio. Este era el Evangelio que enseñaba el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? Porque la Biblia enseña que desde Adán y Eva, o por el pecado de Adán, Romanos 5 nos dice que todos los seres humanos fuimos constituidos pecadores. Cristo tiene que venir a morir en la cruz por nuestros pecados, porque la Biblia enseña que somos malos. La Biblia enseña que somos pecadores. La Biblia enseña en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Cristo tiene que venir a morir por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Estas escrituras de las que habla allí es el Antiguo Testamento. Es todo lo que habían profetizado los profetas. Es conforme a las escrituras de Génesis 3:15. Viene el Salvador, viene Cristo. Cristo va a morir por nuestros pecados. Cristo va a resucitar. Una iglesia que predica a Cristo, una iglesia que predica el Evangelio, es una iglesia que tiene fuerza espiritual. Un mensaje, un sermón que tiene a Cristo es un mensaje con poder espiritual. Y nos dice Pablo que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Recordábamos que lo primero que enseñaba Pablo a donde él llegaba era el Evangelio. Porque primeramente, no dice porque segundamente, porque terceramente, porque cuartamente, porque quintamente, peor donde dijera porque últimamente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados. Pablo no dejaba de últimas el Evangelio. Pablo nunca dejó en últimas, en último lugar el Evangelio. Lo primero que Pablo enseñaba era la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo por nuestros pecados, para darnos esa vida espiritual y esa vida en abundancia. Entonces la simiente de la mujer es el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo con estos estudios? Nosotros hemos escuchado el Evangelio, hemos estudiado sobre Cristo, lo que hizo Cristo. Vamos a organizar el contenido. Eso es lo que estamos haciendo en estas clases. Estamos organizando el contenido porque para muchos de nosotros algunas cosas que hemos escuchado no son desconocidas. Esto lo hemos visto en los seminarios, lo hemos visto en los institutos, los hemos visto en diferentes escuelas, pero vamos a organizarlo bien para que podamos transmitírselo a los discípulos. Cuando tengo el Evangelio bien organizado desde Génesis y se lo transmito a los discípulos también lo van a transmitir en orden. Muchos no hablan del Evangelio porque no saben por dónde comenzar, cómo desarrollarlo y cómo finalizar. Aquí vamos a aprender cómo iniciar, cómo desarrollar y cómo finalizar. Y cuando se trata del Evangelio no vamos a hablar muchas cosas, nos vamos a concentrar en el mensaje principal: muerte, sepultura y resurrección. Vamos a la siguiente imagen. Ahí en la cartilla pasamos al punto número 3. Nuevo Testamento. Cristo vino según lo prometido. En el punto 2 estamos viendo la promesa. Viene el Salvador, viene Cristo. Todo el Antiguo Testamento grita: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y ahora vamos a ver: Cristo vino. Nuevo Testamento, Cristo vino, según lo prometido. Aquí entramos en la etapa del cumplimiento. Todo lo que Dios habló, profetizó y prometió de Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ahora tiene una etapa de cumplimiento en los evangelios: Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a leer Mateo capítulo 1 y desde el versículo 21 hasta el 23. Esta parte se llama el cumplimiento. Le dice el ángel a José sobre María, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús significa salvación o salvador. Cada vez que la iglesia habla de Jesús, está hablando de salvación. Cada vez que usted y yo predicamos el evangelio, estamos hablando del perdón de los pecados. Estamos hablando de que hay vida eterna. Estamos hablando de que Dios quitará la condenación para siempre. Lo más hermoso que puede estar en nuestros labios es el evangelio de Jesucristo. Su nombre significa salvación. Ahora, ¿para qué viene Jesús? Dice el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a perdonarnos, vino a libertarnos, vino a quitarle poder y autoridad, porque el pecado antes se enseñoreaba de nosotros. El pecado antes era nuestro dueño. El pecado antes era nuestro amo. No teníamos la capacidad de resistir la tentación. Ahora en Cristo tenemos la victoria sobre el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no practicamos el pecado. Somos libres en Cristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la noticia que necesita escuchar Colombia. Esta es la noticia que necesita escuchar República Dominicana. Esta es la buena noticia que necesita escuchar el mundo entero. Y esta buena noticia la tiene la iglesia. Y esta buena noticia la tenemos los pastores. Y esta buena noticia la tenemos los discípulos. La gente se siente miserable. La gente se siente condenada. La gente se siente con culpa. La gente se siente señalada y acusada. Necesitan descansar escuchando el Evangelio. Cuando nosotros vayamos y les digamos, Cristo murió por tus pecados. Cristo vino a salvarte de tus pecados. Cristo vino a perdonarte. Cristo vino a darte libertad. Cristo viene a darte vida eterna. Cristo viene a cambiar tu vida. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia tiene que recuperar este mensaje con fuerza, el mensaje de salvación. Hablar de Cristo es hablar de salvación. Hablar de Jesucristo es hablar de vida eterna. Hablar de Jesucristo es hablar del mensaje principal o central de toda la Biblia. El Evangelio de Cristo es el mensaje núcleo de los 66 libros de la Biblia. Y para eso tenemos el poder del Espíritu Santo. Para que prediquemos, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día, Cristo tiene el poder para cambiarte. Cristo tiene el poder para salvarte. Cristo tiene el poder para hacer de ti una nueva criatura. La iglesia no tiene cualquier mensaje. Tenemos el mensaje más poderoso del mundo, el Evangelio de Cristo. La gente necesita escuchar el Evangelio. Lo mejor que nos pasó a usted y a mí fue cuando Dios usó ese hombre, esa mujer o esa persona para que nos hablase de Cristo, nos hablase del Evangelio. Ahora no podemos ser insensibles. Con estos entrenamientos Dios va a quitar toda dureza de corazón. Con estos entrenamientos muchos vamos a volver al primer amor. Yo les he testificado, yo volví al primer amor cuando empecé a ver a Cristo en la ley de Moisés. Yo recuperé mi primer amor cuando empecé a ver a Cristo en los profetas, en los salmos, cuando lo empecé a ver en los libros del Antiguo Testamento, cuando lo empecé a ver en todo el Nuevo Testamento. Volver a tener a Cristo en el centro trae un despertar. Volver a tener a Cristo en el centro nos abre los ojos espirituales. Empezamos a mirar el campo con amor. Empezamos a mirar las personas con misericordia. No estamos en el lado de los fariseos, criticando, juzgando, señalando y condenando a las personas por su pecado. Entendemos que están ciegos. Entendemos que están muertos espiritualmente. Entonces no los juzgamos, no los señalamos, no los condenamos, sino que vamos, abrimos nuestra boca y les predicamos el Evangelio. La única solución para el que está muerto en sus delitos y pecados es Cristo. Nada más puede cambiar la condición de muerte espiritual. Solo el Evangelio de Cristo puede resucitar un muerto espiritual. Solo el Evangelio de Cristo puede abrir los ojos de los ciegos. Hay muchos ciegos espirituales y solo Cristo puede abrir sus ojos. Hay muchos muertos espirituales, mucha gente separada de Dios y solo Cristo es la solución. ¿A quién enviará Cristo sus ovejas? A todos aquellos que están alineados con el Evangelio.
Cristo enviará sus ovejas y no se cansará de enviar más ovejas y no se cansará de enviar más ovejas, donde hay un pastor, una iglesia, un hombre, una mujer, un discípulo que sabe que el mensaje más importante es la salvación de las almas. Tan importante es la salvación de un alma para Cristo que él dijo, ¿de qué le servirá al hombre ganarse el mundo entero si se pierde su alma? Ni el mundo entero es más valioso que un alma. Cristo, aún muriendo en la cruz, salvó un ladrón. Cristo recorría toda Galilea, Capernaum, las aldeas, predicando el reino de los cielos, porque él sabía la condición de las personas. Las multitudes son como ovejas dispersas, son como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Los pastores que tienen el evangelio en estos últimos tiempos van a ser de bendición para muchas personas. Cristo es la única puerta para que el ser humano se salve. No hay más caminos para salvación. No hay otra puerta por la que el ser humano pueda entrar. Solo Cristo, solo evangelio. Su nombre es Jesús, dijo el ángel. Se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aún tenemos gente en las congregaciones que no ha entendido el evangelio. Aún tenemos personas congregándose que todavía se sienten miserables. Se sienten más hijos del diablo que hijos de Dios. Se sienten más condenados que salvos o perdonados. Si la iglesia no entiende la salvación, si la misma iglesia se siente condenada, miserable, ¿cómo vamos a ir a hablarle de salvación a otro cuando yo mismo no me siento salvo? ¿Cómo voy a ir a predicarle a otro el evangelio cuando yo mismo siento que mis pecados no han sido perdonados? Porque no tengo esa seguridad, porque no tengo ese conocimiento, porque no tengo esa fuerza para creer lo que está en la escritura, que Cristo murió por todos mis pecados, que Cristo no está condenándome, que Cristo vino a salvarme. Y cuando empiezas a enseñar una y otra vez el evangelio a la iglesia entiende más la salvación y su corazón se vuelve más agradecido. Y sus oraciones son: gracias, Señor, entiendo que eres mi Salvador. Entiendo que todos mis pecados los perdonaste en la cruz. Entiendo que me amas y que esto que ahora estoy experimentando, este gozo de la salvación, porque si hay algo que trae el entender la salvación, la obra de Cristo en la cruz, es gozo, es felicidad. Nosotros deberíamos ser las personas más alegres del mundo. Nosotros los cristianos deberíamos ser los más felices, los más contentos, porque tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Antes éramos los más miserables, antes éramos los más infelices, estábamos separados de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos del diablo y íbamos camino al infierno. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscarte a ti y a mí. Cristo vino a salvarte. Cristo vino a perdonarnos. Cristo nos mostró su amor con palabras y con acciones. El Padre quiere que caminemos en una relación con Cristo. El Padre quiere que conozcamos a su Hijo. Hay muchos diciendo: Cristo manda hacer esto, Cristo manda hacer esto, Cristo manda hacer esto, y muchos están enseñando lo que Cristo mandó hacer, pero hay muchos que todavía no tienen una relación con Cristo, o tenían una relación con Cristo, pero su relación se debilitó. Si hay algo bonito es caminar con Jesús. Si hay algo bonito es conocer a Jesús. Por eso necesito volver a la Escritura, volver a la oración. Allí voy a tener más intimidad con mi Señor. Allí voy a tener más intimidad con mi Salvador. ¿Por qué la iglesia hoy casi no habla el Evangelio? ¿Por qué son poquitos los que predican el Evangelio? No puedo dar nada que no tengo. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la iglesia escucha y escucha el Evangelio, su corazón se llena del Evangelio. Y de la abundancia de su corazón, de eso hablará su boca. Por eso hemos visto en el campo, hemos visto en la iglesia que pastoreamos, personas que sienten la necesidad de hablar de Cristo. Su corazón está lleno de Cristo. Su corazón está lleno de la obra de Cristo. Su corazón está lleno de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Su corazón está lleno de salvación, de vida eterna. Su corazón está lleno de agradecimiento y dicen: no puedo parar de hablar de Cristo.
Necesito hablar de Cristo, es una necesidad que hay en mí. No puedo callar lo que Cristo ha hecho en mí. Esto tiene que saberlo mi familia, esto tienen que saberlo mis amigos, esto tienen que saberlo mis vecinos. Tienen que saber la noticia más poderosa que hay en el mundo, es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso Pedro decía en Hechos 3, de lo que tengo, te doy. Si tengo evangelio, doy evangelio. Si estoy lleno de Cristo, hablo de Cristo. Necesitamos volver al evangelio. Es una señal de los últimos tiempos. Será predicado este evangelio, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Una señal de los últimos tiempos es que se volverá a predicar con fuerza el evangelio de Jesucristo, comenzando por la iglesia del Señor, porque estamos llenos de mucha teología, de muchos mensajes, de muchos sermones, y es necesario volver a centrarnos en el evangelio. Lo más importante para Dios es la salvación de un alma. Todo el Antiguo Testamento profetizó que Cristo venía. Y Cristo vino en el Nuevo Testamento, muere en la cruz, resucita. Y pasaron muchos años en el Antiguo Testamento y Dios usó muchos hombres, muchos profetas para decir Cristo viene, Cristo viene. Y ahora yo no puedo cambiar el mensaje por estar enseñando muchas cosas, muchas palabras bonitas, muchos sermones bonitos, pero sin evangelio, sin Cristo. Hay que volver a la senda antigua. Y la senda antigua del libro de los Hechos es predicar a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Predicar a Jesucristo es salvación. Dios se agrada cuando hablas de salvación. Dios se agrada cuando hablas de su Hijo. El Padre se regocija cuando la iglesia predica a Cristo. Una de las funciones principales del Espíritu Santo es darle poder a la iglesia, fuerza, denuedo, valentía, para que hablemos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué bendición tan grande es entender, cuando el ser humano entiende que en Cristo todos nuestros pecados han sido limpiados, todos nuestros pecados han sido perdonados. Todo esto aconteció para que se cumplimiento, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿cuál fue ese profeta que dijo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese profeta leímos que fue Isaías en el capítulo 7 y verso 14. Nada de lo que hizo Cristo en la tierra fue por casualidad. Cada cosa que hizo Cristo en la tierra, cada evento de Cristo, todo lo que tiene que ver con su ministerio, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Nada fue casualidad. Todo estaba escrito, porque la salvación es el plan perfecto de la Trinidad. 700 años antes aproximadamente, Isaías dijo que el Cristo vendría de una virgen. Isaías profetizó que el Cristo era Dios, era Dios con nosotros. Cada evento de Cristo en el Nuevo Testamento fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cristo viene y se da el cumplimiento. No puedo cambiar el mensaje. Si estoy cambiando el mensaje, estoy en contra de todo lo que profetizó el Señor en Génesis 3:15, todo lo que se profetizó en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas. Todo el Antiguo Testamento fue el proceso para que viniera Cristo en el Nuevo Testamento. Por eso no me concentro tanto en los personajes del Antiguo Testamento, sino que entiendo que ellos fueron la parte del proceso para que viniera Cristo. Ahí en la cartilla tenemos otro texto que es Lucas capítulo 2,
pero vamos a leerlo desde el verso 10. Pero el ángel les dijo, el contexto nos dice que había unos pastores de animales, y se les aparece el ángel y les dice a estos pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, las mejores noticias, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Una de las mejores noticias que recibieron esos pastores es que había nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay otro Salvador, solo Cristo es el camino. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, para ir y anunciarle al mundo entero que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Un mensaje que contiene a Cristo no es cualquier mensaje. Un mensaje que está centrado en Cristo no es cualquier mensaje. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de redención, es un mensaje de transformación. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren el cumplimiento. Génesis 3:15. La simiente de la mujer es Cristo. El contexto de este pasaje nos dice que Jesús le preguntó a sus discípulos qué decía la multitud acerca de él. La multitud no conocía a Jesús. Hay muchas personas que se congregan con nosotros y todavía no conocen a Jesús, no saben quién es Jesús, no han entendido la profundidad del Evangelio. Los discípulos llevaban cerca de 3 años caminando con Jesús. Y en la pregunta que hace Jesús a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El contexto de este versículo nos dice que la multitud decía que Jesús era Juan el Bautista, decía que Jesús era el profeta Elías. La multitud, las personas decían que Jesús era alguno de los profetas, que Jesús era Jeremías. Habían visto señales, habían visto milagros, habían visto cosas, el poder de Dios, pero no sabían quién era Jesús. Y al preguntarle a sus discípulos, hay uno que responde correctamente, y es Pedro. Pedro dice de Jesús, tú eres el Cristo, el ungido. Ahí estaba diciendo, tú eres del que se profetizó en Génesis 3:15. Tú eres del que se profetizó en la ley de Moisés. Tú eres del que se profetizó en los Salmos. Tú eres del que se profetizó en los profetas. Tú eres el Salvador del mundo. Todo esto involucra esa palabra Cristo. Un proceso de aproximadamente 4000 años en el Antiguo Testamento. Y ahora viene el cumplimiento. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús no es un profeta más. Jesús no es un hombre más. Jesús es el cumplimiento de la profecía. Jesús es el Salvador del mundo. Siguiente versículo de la cartilla, Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Otra vez le dice Jesús a sus discípulos, así está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. ¿Qué estaba escrito en el Antiguo Testamento? Que era necesario que el Cristo padeciese. Todo eso estaba profetizado. El Cristo iba a venir a padecer. Pero también estaba profetizado
que el Cristo iba a resucitar de los muertos al tercer día. Por eso el mensaje de la iglesia primitiva era: Cristo murió, Cristo resucitó, en ningún otro hay salvación, Jesús es el Cristo. Por todo el libro de los Hechos usted ve hombres predicando: Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Ese era el mensaje núcleo de la iglesia primitiva. Y fueron pasando los años y el mensaje se ha cambiado. El mensaje se ha modificado. Pero esto es lo que realmente le daba fuerza a la iglesia primitiva, que predicaban el evangelio y entendieron ellos que el poder del Espíritu Santo era para ser testigos de Cristo. El poder del Espíritu Santo no es para que seamos testigos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Cristo. El Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos guió a la iglesia para que hablasen de Cristo. El Espíritu Santo le dio instrucciones y órdenes a Felipe para que se acercara al carro del eunuco etíope, para que allí Felipe le hablara del Evangelio, de la muerte y de la resurrección de Cristo. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo le habló al apóstol Pedro en una terraza, en una azotea, y le dijo: desciende porque hay 3 hombres que te buscan y no dudes de ir con ellos. Y Pedro resultó en la casa de Cornelio. ¿Y para qué lo guió el Espíritu Santo allí? Para que Pedro al llegar a la casa de Cornelio les predicara el Evangelio, les hablara de la muerte y la resurrección de Cristo. Vemos el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, segundo viaje misionero y tercer viaje misionero, llevándolo a muchos lugares. Y ya sabemos que era lo primero que predicaba Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Aquí está el cumplimiento. Cristo tenía que venir a padecer. Cristo tenía que venir a morir en la cruz, pero Cristo también iba a resucitar. Este es el Evangelio de Cristo. Que no nos pase lo que le pasó a los Gálatas. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. Este es el evangelio original. Este es el evangelio que salva. Este es el evangelio que se va a predicar en los últimos tiempos otra vez con fuerza, porque todo lo que ha pasado hasta aquí, Dios lo ha permitido en su soberanía. Pero una señal que se va a levantar fuertemente en este tiempo es el evangelio, la predicación del evangelio por muchos lugares. Las 10 vírgenes estaban durmiendo todas, pero se escuchó una voz que decía: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas se despertaron. Yo creo que viene un despertar para la iglesia, donde otra vez se vuelve a hablar de Cristo con poder, con la guía del Espíritu Santo. Cristo viene, Cristo vuelve. Hemos hablado mucho de la primera venida de Cristo, pero Apocalipsis 22:20, punto 4 de la cartilla, nos dice que Cristo volverá. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pero una de las señales más contundentes antes de que venga Cristo es Mateo capítulo 24 y versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Muy bien, mis amados, vamos a ir al punto 3 de la página número 4. Punto número 3 de la página número 4. Propósito para la venida de Cristo. ¿Cuál era el propósito de la venida de Cristo? Salvación. Darle vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo es la solución al pecado. Cristo es la solución a la separación.
Cristo es la solución al infierno. Cristo es la solución al juicio ante el gran trono blanco. Cristo es la solución de mi pecado pasado, presente y aún en su misericordia murió por mis pecados futuros. Hay salvación completa en Cristo Jesús. Él no hizo la obra a medias, Él hizo la obra completa. No tengo que añadirle, no tengo que agregarle. La obra de salvación fue hecha al 100% en la cruz. ¿Para quién es efectiva la obra de la salvación? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, esto yo ya lo sé, yo también lo sabía, pero no tenía fuerza en mi corazón. Pastor, esto es muy básico. El Evangelio de Cristo no es algo complicado. El Evangelio de Cristo es fácil, nosotros lo hemos complicado. La mucha teología ha complicado el Evangelio. El Evangelio es fácil, la salvación es fácil, para que todo aquel que en él cree, no dice para que todo aquel que haga, porque no es, esta salvación no es una salvación por obras. Yo no tengo parte en esta salvación, yo no puedo hacer nada. Cristo lo hizo todo. El Padre envió a Cristo. Cristo nació de una virgen. Cristo tomó un cuerpo de carne y hueso. Cristo vino y sufrió lo propio. Cristo sufrió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó. Cristo lo hizo todo para la salvación. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree, no dice para que todo aquel que haga. Si la salvación fuera por hacer, entonces decía un gran predicador de los siglos anteriores, si la salvación fuera por obras, no me gustaría llegar al cielo escuchando a todos los cristianos, yo fui salvo porque hice esto, yo fui salvo porque hice aquello, yo fui salvo porque hice tal obra. Allí todos cuando estemos en el cielo vamos a decir, yo fui salvo porque creí en Cristo, yo fui salvo porque creí el Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay que empezar a leer estos textos personalizados, porque de tal manera amó Dios a Ovidio. Personalícelo siempre, que ha dado a su Hijo, a Jesucristo, para que Ovidio crea en él, para que Ovidio no se pierda, para que Ovidio tenga vida eterna. ¿Usted sabe cuánta maldad y cuántas cosas está haciendo el reino de las tinieblas, haciendo sentir a la gente los más miserables, los más malos, los más pecadores, los más culpables? Y lo único que les puede dar vida eterna, vida espiritual, descanso y paz a estas personas es el Evangelio de Cristo. ¿Para qué más vino Cristo? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tenemos esta vida en abundancia. Es tanta la abundancia que será vida eterna. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hay vida física y hay vida espiritual para todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. Pastor, esto ya lo sé. Sí, pero tal vez no tiene fuerza. No tiene la fuerza que Dios quiere que el Evangelio tenga en nuestro corazón, en nuestra vida. Que te subes a un carro y quieres hablar de Cristo. Que vas a la peluquería mientras se están cortando el cabello, quieres hablarle de Cristo a esa persona. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sabemos que el Señor tiene ovejas por todo el mundo. Y la única forma en que una oveja va a responder es cuando escuche la voz de Cristo. Las ovejas necesitan escuchar la voz de Cristo. Hay que morir al yo.
El pastor Ovidio Arango tiene que morir. Tengo que llegar al nivel de decir, ya no vivo yo, como decía Pablo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, cuando yo hablo, es Cristo al que escuchan. Entonces, a donde yo vaya, cada vez que yo hablo, Cristo tiene tanta fuerza en mi vida, el Evangelio tiene tanta fuerza en mi vida que cuando yo hablo, la gente está escuchando a Cristo y los que son ovejas van a responder. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El evangelismo es fácil. Voy y hablo del Evangelio. Y si las ovejas de Jesús, cuando escuchen a su pastor, van a reconocer su voz y van a decir, aquí hay algo, aquí está pasando algo. Mientras este hombre, esta mujer habla y da este mensaje, hay algo que está pasando en mi espíritu, hay algo que está pasando en mi vida. Es que están reconociendo que es la voz de Cristo, no es la voz de cualquiera. Hoy tenemos muchos problemas para que se levanten discípulos, porque ya no, hoy hay muchos discípulos que no están escuchando la voz de Cristo en su pastor. ¿Será que todos los discípulos escuchan la voz de Cristo a través mío? Anote ahí, por favor, es necesario recuperar la voz de Cristo. Todo pastor tiene que tener la voz de Cristo. Cuando Cristo iba, llamaba a los discípulos, les decía, ven y sígueme. Y los discípulos le seguían, porque Cristo es Dios. Y cuando Cristo llama, el hombre no lo puede resistir. Y después vio a otros dos y les dijo, ven, sígame. Y empezaron a seguirlo. Y vio a Mateo y le dijo, sígueme. Y Mateo empezó a seguirlo. ¿Por qué? Porque era Cristo. Ahí estaba Cristo físicamente. Ahora Cristo espiritualmente vive en nosotros. Es lo mismo. Hacer discípulos es fácil. Que se levanten los discípulos es fácil. Que se salven las personas es fácil, porque no se trata de mí. Es Cristo a través de su Espíritu Santo que hace la obra. Hay muchos conflictos hoy en las congregaciones. Hay muchos problemas hoy en los ministerios, porque hemos perdido la voz de Cristo. Hay mucha humanidad, hay mucha voz de hombre, pero poco o nada de la voz de Cristo. Muchos están desenfocados, muchos van en muchas direcciones, eventos por aquí, eventos por allá, pero el Evangelio se ha dejado a un lado. Y estos entrenamientos es para que el Evangelio vuelva a tomar la fuerza como cuando nos enamoramos de Cristo. Enamorar es amar. Cristo le dijo a la iglesia en Apocalipsis, he aquí que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. No, pero yo predico, yo disipulo, yo planto iglesias, yo hago esto, yo hago aquello. Sí, tú haces eso, tú trabajas y estás trabajando arduamente, pero has dejado tu primer amor. Mis amados, cuando Cristo es el centro, el primer amor va a volver. Yo creí que el primer amor no podía volver. Y viendo a Cristo por toda la Biblia, vino ese primer amor. El corazón arde por predicar a Cristo. Nosotros hoy veníamos de una actividad con la congregación. Veníamos un poco cansados con mi esposa, pero yo le decía, amor, yo siento una responsabilidad grande. Vamos a hacer la clase hoy. Estamos pensando si hacer la clase o no, o aplazarla. Y llegué a casa y todo el día estuve ahí pensando, no, yo lo que sentía era una responsabilidad. Cristo quiere que volvamos a predicar de Él. Cristo quiere que volvamos a hablar de Él. Cristo quiere darle salvación a sus ovejas. Todo está preparado. El evangelio es fácil. El evangelismo es fácil. El evangelismo no es difícil. Muchos nos enseñaron que el evangelismo era difícil, que nadie quería escuchar de voz, la voz de Dios. Pero Cristo dice, es que esto no depende de ustedes. Soy yo el que hago la obra a través de ustedes. Ustedes son mis instrumentos, pero yo soy el que los guío. Mi Espíritu Santo es el que los guía. Ustedes solamente hablen el evangelio, pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado. El que es oveja oye la voz de Jesús y lo empieza a seguir. Y no tengo que presionarlo, no tengo que usar muchas estrategias, no tengo que usar de mucha sabiduría. No, no haga mensajes para impactar personas. Hable de Jesús. Lo más impactante para el ser humano es que tenga un encuentro con Cristo. Hay mensajes llenos de teología, mensajes llenos de hermenéutica, de apologética, de homilética, pero no hay voz de Cristo, no hay fuerza del Espíritu Santo. El Señor dice, no hagas tantas cosas, concéntrate en lo que te mandé a hacer, ve y predica el Evangelio y haz discípulos. Estás haciendo muchas cosas, pero vas en muchas direcciones. Ni siquiera escuchas mi voz porque estás tan ocupado
en actividades que dices que son del ministerio, pero te desenfocas haciendo una cosa aquí, haciendo otra cosa aquí, haciendo otra cosa allí. Enfócate en lo más importante que es el evangelio, porque en el evangelio hay salvación para las almas. Enfócate en el discipulado, porque esos discípulos se van a levantar y entonces las ovejas van a escuchar la voz de Cristo cuando estos discípulos empiecen a predicar el evangelio. Pastor, usted nos está enseñando cosas básicas. El evangelio es el fundamento. Si no hay evangelio, no hay fundamento. Si no hay evangelio, se van a levantar muchas cosas sin fuerza. Si no hay evangelio, se van a levantar muchos discípulos sin fuerza, discípulos con humanismo, donde todavía está centrado ellos en sus vidas, donde todavía no han muerto a sí mismos, donde todavía no han muerto al pecado. Todavía no pueden decir, Cristo murió y yo morí con él. Cristo resucitó y yo resucité con él. Este mensaje es el que va a levantar discípulos que van a estar dispuestos a morir por Cristo en el campo, porque el Señor está cansado de una iglesia tibia. Y hay una iglesia tibia porque no hay el evangelio del que habla Cristo. El costo del discipulado. Él dice, los discípulos que me sigan tienen que estar dispuestos a morir, a tomar su cruz. Nosotros los pastores tenemos que tener esa convicción y esa fuerza. Estoy dispuesto a morir por Cristo, estoy dispuesto a morir por el Evangelio. Y si las ovejas, si los líderes, si los discípulos ven que un pastor está dispuesto a morir por el Evangelio, entonces muchos van a empezar a seguir, pero no somos nosotros, es Cristo en nosotros. No nos están siguiendo a nosotros, están siguiendo a Cristo. Ellos van a escuchar la voz de Cristo a través de los pastores y ellos van a empezar a hacer muchas cosas enfocados en el evangelismo y el discipulado. Si está el evangelio con fuerza, se levantará el evangelismo. Si Cristo es la roca, se levantará el evangelismo, se levantará el discipulado, se levantarán los grupos pequeños, se levantarán las misiones y se formarán muchos equipos misioneros por el mundo a predicar el evangelio. Si yo saco a Jesús de todo, no hay nada, estoy edificando sobre la arena. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Consumado es un término de contabilidad. En el griego significa tetelestai. Tetelestai significa pagado en su totalidad. Cristo pagó la deuda del pecado al 100%. Cristo no quedó debiendo nada. Yo no tengo que pagar un 1%, un 2 o un 5. Cristo me dice, yo pagué todo por ti. Yo pagué el precio del pecado. La ira de mi Padre fue descargada sobre mí en la cruz del Calvario. Eres libre. Bien, mis amados. No quisiera parar, pero es necesario. Vamos a hacer los grupos pequeños y allí en este grupo usted va a compartir qué le habló Dios esta noche. Usted va a empezar a ver que entre más reciba entrenamientos, palabra, enseñanza, usted va a ser un discípulo que se va a levantar con mucha fuerza en el campo. Y los discípulos que usted enseñe también se levantarán con la misma fuerza. Muy bien, les dejo con mi esposa, que va a hacer los grupos pequeños, nos vamos a unir y vamos a compartir qué nos habló Dios esta noche.